Buenas tardes. En este caso vamos a hablar de las estructuras ligeras de concreto. Son aquellas que se han construido con materiales que no están fabricados para soportar el tránsito de personas ni el acopio de materiales. Un cascarón es una estructura de superficie delgada, curva, que transfiere la carga a los apoyos por tensión, comprensión y cortante. Es decir, un sistema capaz de hacer frente a unos determinados requerimientos funcionales y resistentes mediante el empleo de materiales y sistemas estructurales. El sistema estructural básico tiene estructura y función. En cuanto a la estructura, son cuerpos capaces de resistir cargas sin que exista una deformación excesiva en partes respecto a otra. En cuanto a la función, transmitir las fuerzas de un punto a otro en el espacio, resistiendo su aplicación sin perder la estabilidad. Tenemos varios tipos de estructuras. En este caso aquí se puede visualizar los arcos, las bóvedas, las cúpulas, catenarias y paraboides. Continuando con la exposición de las estructuras ligeras de cascarón. En primer lugar, ¿qué es una estructura ligera de cascarón? Bueno, son estructuras de fino espesor, las cuales logran cubrir grandes claros debido a su sistema de doble curvatura que va en dos sentidos, la cual forma una cúpula, siendo así que las estructuras delgadas de concreto son para soportar diferentes fuerzas, ya sean directas o de membrana, incapaces de soportar fuerzas de flexión o torsión. Pero existe un método de cálculo el cual da la posibilidad de poder tomar pequeñas fuerzas, teniendo un espesor de 3 a 5 centímetros máximo. Asimismo, presentamos dos ejemplos de edificios que tienen la estructura ligera de cascarón, en cual la capilla de Bosjes en Sudáfrica, hecho en el año 2018 para el arquitecto Gotzi Stein, en la cual está envolada de forma escalonada debido a las montañas a su alrededor. Además, la cual rinde homenaje a los segilones históricos holandeses. El segundo es el Heydar Altet, creado en el 2007 por la arquitecta Zaha Hadid, la cual destaca por sus formas curvas, evitando así los ángulos agudos. También en la clasificación de los cascarones, se clasifica en dos de ellos, en las planas y las curvas. En las planas son las prismáticas y las poliédricas. En las curvas existen las simples y las dobles. En las simples estarán las cónicas, las cilíndricas, siendo así las cortas y las largas. En las curvas dobles, las sinclásticas y las anticlásticas, siendo así que las prismáticas, las poliédricas y las curvas simples sí serían de mayor desarrollo a comparación de las curvas dobles, las cuales no son de mayor desarrollo. Bueno, en las prismáticas son curvas formadas por elementos, las cuales son formadas de placas planas. En las poliédricas son curvas de planas cubiertas en forma pirámide que combinan bases de planos. En las cónicas es de un cono que surge de forma circular en el eje vertical. Así poder usar como silo para contener el grano o líquido. Las cilíndricas, una superficie que emplea algunas cubiertas y tanques de almacén. Las sinclásticas, una superficie que representa curvatura en dos direcciones de forma ortogonal. Y así las anticlásticas. Este tipo de superficie presenta curvatura contraria de dos direcciones ortogonales. Bueno, le doy pase a mi compañero. Continuamos con las tridilosas. Tenemos que la tridilosa es una estructura tridimensional de concreto o acero, losa híbrida, eficiente y ligera, lo que combina la zona de comprensión del concreto y la zona de tensión de acero, lo que permite construir una estructura más ligera, duradera, económica en menos tiempo que los sistemas convencionales. Como características tenemos que son un buen aislante térmico, tienen una estructura hiperestática,
Permite ahorrar un 66% de concreto y hasta un 40% de acero. Es usada en muelles flotantes y hasta pangas. Como ventajas tenemos que la máxima libertad de aplicación de instalaciones eléctricas o sanitarias se realiza gracias a las tridilosas. Su proceso de transformación disminuye los riesgos en la misma construcción. El sistema minimiza la capacidad de carga por kilogramo de acero. En una construcción de 10 pisos, el total de las losas pesan lo mismo que un edificio de 3 pisos. Reduce su carga. Los componentes de las tridilosas. Está constituido básicamente por dos tipos de elementos, nudos y barras. El nudo es una pieza esférica dotada de series de orificios y ahí va emplazado las direcciones de las barras que hacen de concurrir en el mismo. Las barras son de perfil tubular y llevan soldados en sus extremos orificios axiales. Tenemos que la constructora se ensambla con gran facilidad en desarrollos variados gracias a su sistema de conectores fabricados en plástico en alta resistencia y gran duración, que solo requieren de tornillos para su armado, sin problemas de oxidación, pintura, mantenimiento costoso, obteniendo rapidez, limpieza y menor tiempo en el eje. Continuando con la exposición, tenemos que los paraboloides también están diseñados con concreto armado. Esto también cuenta con una concepción estética y estructural. Son una parte importante en la expresión arquitectónica del siglo XX ecuatoriano. Dentro de ello existen dos tipos de paraboloides, elíptico y hiperbólico. Dentro del elíptico tenemos las cargas que se transmiten a través de dos ejes a los bordes por mecanismo de arco. En el hiperbólico, las cargas se transmiten a los bordes por mecanismo de arco según un eje y por suspensión según el otro. También se tiene en cuenta la intención en las estructuras de bordes libres para eliminar los elementos lineales de refuerzos necesarios para absorber las tensiones. Así también todas las tipologías de estructuras en paraboloides hiperbólicos necesitan de elementos rigidizadores de borde que absorban las tensiones de tracción y comprensión. Si bien es cierto, en muchas edificaciones como proyectos grandes vemos este tipo de paraboloides que no suelen ser tampoco rectos, en el cual se usan como una especie de curvas para la parte de cubiertas. Tenemos la definición de cúpula. Bueno, es un elemento arquitectónico que se utiliza para cubrir un espacio, planta circular, cuadrada, poligonal o elíptica, mediante arcos de perfil semicircular, parabólico o ovoide. Tenemos tipologías de cúpulas según los materiales. Tenemos como la cúpula de barro, que está hecha de arcilla y piedra. Cúpula de piedra, como su mismo nombre le dice, que está realizado de piedra. Cúpulas mixtas, que va entre cúpula, que se va mezclando la cúpula de barro y de piedra. Tenemos cúpulas elípticas o también conocidas como el domo. Bueno, esto busca resistir los empujes laterales para una tensión perimetral. Tenemos ejemplos como el Panteón de Agripa, que queda en Roma, la iglesia de Sofía en Turquía y la cúpula de Santa María de Fiore en Italia. Asimismo tenemos el tema superconcreto. En concreto encontramos que son sus componentes. Tenemos el cemento, el agua, el agregado fino, agregado grueso y adictivos. Sus tipos de superconcreto, concreto ciclópeo, cimentaciones y sobrecimientos. También tenemos concreto simple, distintos tipos de estructuras, concreto armado. Se introduce el fierro de construcción para soportar las caras, como podemos observar acá en la imagen cuando está en la construcción. Asimismo también tenemos sus ventajas. Es un material con aceptación universal. También tenemos la durabilidad. Tenemos otra ventaja que es la alta resistencia al fuego y tenemos desventajas. Excesivo peso de volumen. Asimismo tenemos exigencias estructurales, que es resistente a la compresión. Tenemos las prácticas de superconcreto, que son colocaciones incorrectas del acero.
También tenemos la falta de preparación de la mala compactación y la segregación, y también tenemos el exceso del agua. A continuación haremos una comparación entre el concreto convencional y el concreto premezclado. En la actualidad, de todas las construcciones de calidad son construidas en concreto, que tiene una gran resistencia, durabilidad y son muy versátiles para cualquier proyecto de concreto de tipo industrial, comercial o doméstico. En las siguientes ventajas del concreto convencional tenemos que la disponibilidad de ingredientes de hormigón es fácilmente adquirible, tiene una fácil manipulación y el moldeado de hormigón en cualquier forma, tiene una fácil transportación desde el lugar de mezcla y el lugar de donde va a ser la fundición antes de que se produzca el fraguado inicial. En el concreto premezclado nos habla que tiene un control de calidad más realizado a cada uno de sus componentes, que son el cemento, los agregados, el agua y los aditivos, los cuales tienen que cumplir rígidamente con los estándares y parámetros de las normas. Como ventajas del concreto premezclado tenemos que el concreto se reduce significativamente las horas de trabajo en obra para la colocación de concreto. Tenemos también una provisión de materiales compensadas, controladas y precisas. No se requiere de espacio de almacenamiento para agregados y el cemento en la obra.